Hola hermanos, el día de hoy 22 de noviembre del 2024, todos los 22 de noviembre de todos los años tenemos la memoria obligatoria de la Santa Patrona de los músicos, así que muchas felicidades a los músicos. Solo que Santa Cecilia de música yo creo que no entendía mucho, ¿eh? Hay que ser honestos. A ver, vamos por partes. Resulta ser que es una santa increíblemente popular, ¿no? Santa Cecilia de Roma. Hay que ver. Bueno, se trata de una santa que debe haber sido martirizada, y aquí pues podemos discutirlo. Lo más temprano es alrededor del año 175 en el siglo segundo, y lo más tardío, de hecho es lo que por lo que se decanta la mayoría, es alrededor del año 230, más o menos. O sea, en la primera mitad del siglo tercero. Ahí es lo que normalmente se nos dice. Ahora, ¿de dónde salen las historias que se hablan de ellas? Salen fundamentalmente del Martyrologium Hieronimianum, o sea, el martirologio de Jerónimo, ya que es uno de los textos más antiguos que en el siglo V ya, creo que fue cuando se terminó de elaborar, pues ya se celebraba entonces la fiesta de Santa Cecilia. Solo que normalmente en el martirologio hieronimiano aparece en la fiesta, uy, creo que el 11 de agosto, creo que el 11 de agosto. Bueno, luego se trataría efectivamente de algo que está equivocado. Ahora, fíjense bien, y aquí viene el tema, ¿por qué el error? Porque este Tiburcio era un cuñado de Cecilia. Cecilia era noble, de la nobleza romana, patricia pues, era de una gens, se dice, la gens romana, y la habían casado con un tal Valerio, pero ella hace que su esposo, ¿cómo se llama?, se convierta al cristianismo. Y quien les ayuda en ese proceso de conversión también va a ser condenado junto con ellos dos, ¿no? Que el Valeriano o Valerio, algunos le llaman Valeriano también. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos el martirologio hieronimiano que nos dice que en el siglo V ya se celebraba la fiesta de ella. Lo otro que tenemos, y esta es muy interesante, son las actas de Santa Cecilia, pero las actas no son propiamente, digamos, el relato directo, sino que son elaboradas también a finales del siglo V y se sabe que habían sido escritas en latín originalmente, luego se tradujeron al griego. Lo que pasa es que se conservan más las copias del griego, entonces por eso hay una pequeña confusión. Y entonces se sabe que ella era, como les digo, de la gens de los metelos y había prometido permanecer virgen. Cuando se casa con este Valerio o Valeriano, pues entonces el día del matrimonio, en la noche nupcial, le dice claramente, mira, yo he hecho voto de esto, y entonces hay un ángel que cuida celosamente del cuerpo de la mártir, que hace por eso virgen y mártir, que había sido consagrado a Dios, bueno, un montón de detalles. Y entonces, claro, cuando él le dijo al ángel, aquí no miro nada, y el ángel se le aparece, eso es lo que dice el acta, ¿no? Y entonces, fíjense bien, ¿cómo se llama? El prefecto de la ciudad, ya volví a decir cómo se llama, ¿verdad? Bueno, el prefecto de la ciudad en ese momento de Roma, que es un tal Turcio Almaquio, está atestiguado esto, sí es cierto, existió un Turcio Almaquio que fue gobernador, o más bien dicho, prefecto de la ciudad de Roma, y entonces le encomienda a un tal Máximo que ejecute al matrimonio joven, ¿no? Pero ya les digo una cosa simpática, porque la bendita Cecilia logró la conversión, no solo de Valeriano, sino la de Máximo y las personas que estaban ahí junto a ella en la cárcel. Entonces, aquí es donde viene el problema. ¿Dónde viene el problema? Que fue enterrada por el Papa Urbano, ¿cómo se llama? Urbano I, fue enterrada, volví a decir cómo se llama, ya les digo, esa muletilla me está costando quitármela, perdonen que de repente vuelvo. Entonces, fue enterrada en la catacumba de San Calixto, fueron enterrados, y ahí precisamente se encontró una inscripción ahí en la Roma, en la Vía Appia, y bueno, ya les digo. Lo que pasa es que también el martirologio jeronimiano dice otro lugar, que la Vía Appia en el cementerio
que es de Santa Práxedes, fue enterrada. Entonces, se contradicen las actas, bueno, usted vaya a saberlo. ¿Dónde está el tema de por qué es patrona de los músicos? Porque hay en el momento de las transcripciones, cuando los antiguos, llamémosle, ¿cómo le podemos llamar a estos? Copistas, amanuenses, es decir, vamos, los que iban haciendo la copia, pues en el momento en el que leen candentibus organis, okay, que fue torturada con órganos candentes, o sea, que la quemaron, para que me entiendan, ¿no? Le metieron fuego, como que digamos, como usted erra una bestia, no un animal, una vaca. Entonces, bueno, esto es eso, candentibus, y ellos tradujeron cantantibus organis. Y entonces que en el momento de su muerte se escucharon cantos de ángeles y por eso se le quedó el que sea patrona de la música. Pues ya ven ustedes. Yo lo que le pido al Señor es que mis músicos aquí en la parroquia y para todos los músicos sean candentibus, que tengan un ardor por llevar el evangelio a través de la música. Bueno, al final vamos a hacer una oración por los músicos, o más bien dicho, la oración del músico. Está bien, a mí que me encanta la música y que bueno, me fascina y yo también pues he dirigido coros y tanta cosa, pues me considero como parte de ese equipo, ¿no? Para que no voy a dudarlo, me encanta la música, me fascina la música religiosa y bueno, no solo esa, ¿verdad? Pero vamos a las lecturas. Son textos pequeños, por eso he hablado un poquitito más de Santa Cecilia. Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el altar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta sección, fíjense, esto que acabamos de escuchar, genera una ruptura con la primera sección, que es las recomendaciones a las iglesias, la segunda sección del libro del Apocalipsis, que es todo lo que tiene que ver con la liturgia en el cielo. ¿Se acuerdan que hemos leído el capítulo 4, el capítulo 5? Y ahora, a partir del capítulo 10, comienza, que es la parte más tétrica y tenebrosa del asunto, que es el anuncio de lo que va a venir, que es la lucha entre el bien, que representado por aquellos que lavan sus túnicas en la sangre del cordero, y el dragón, o la bestia, como le quieran llamar ustedes, no importa. Y luego vendrá la sección del triunfo, ¿ok? Pero entonces ahora entramos en esta nueva sección, en esta nueva parte que tiene esto. Si se fijan, utiliza los mismos elementos de la vocación de Isaías, que Isaías se comió y le supo amargo cuando ya comió la palabra. Entonces, interesante, ¿no? Si ustedes lo piensan, bello esto. La palabra debe ser rumiada. Nos la tenemos que comer, tenemos que hacerla nuestra para poder luego transmitirla. Pero, ay Señor, puede ser que lo primero es aprendernos esto, leer lo que bella es la palabra de Dios, pero ponerla en práctica y anunciarla, amargura. Amargura, claro, porque no es fácil. No es fácil vivir según la palabra y tampoco es fácil anunciar la palabra. Ya ven lo complicado del asunto, ¿no? Entonces, esta vocación de Isaías repetida por el vidente, por Juan, que escucha la voz, interesante, ¿no? Es un discípulo, sabe escuchar, pero escucha para transmitir. O sea, vamos, ¿de qué sirve que usted y yo estemos aquí gastándonos tanto el tiempo preparando esto si al final no lo transmitimos? Si al final no lo compartimos, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. El evangelio es para ser anunciado. Primero con la vida, después con las palabras. Vamos al Evangelio. Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo hemos señalado en varias ocasiones, si ustedes se recuerdan, como en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, señalan en la semana última de Jesús en Jerusalén, por eso lo celebramos el domingo de
de Ramos, digamos, después de la entrada triunfal, pues luego sería el que el Señor Jesús expulsa a los mercaderes que tenían derecho de estar ahí, ¿no? Porque era la parte de lo propio, si lo quieren, del ambiente, porque usted no iba a venir cargando una vaca desde Nazaret, o dos palomas o dos tórtolas, no iba a venir cargándolas. O sea, usted llegaba, vendía las tórtolas allá o vendía la vaca por allá y luego traía el dinero, como el dinero era impuro, había que cambiarlo ahí en el templo y con ese dinero se iba usted a comprar la vaquita o el toro para ofrecerlo en sacrificio. Me explico, eso es la lógica de cómo funcionaba el templo en aquel momento. Ahora bien, lo que está haciendo Jesús en su signo profético, solo que para los sumos sacerdotes, los escribas y los demás, los jefes del pueblo, el Sanedrín sería en este caso, pues el Sinedrio, la intención debía ser, esto es lo que provoca la última decisión de la muerte del Señor Jesús. O sea, y es, mire, como dice el viejo y conocido refrán, ¿no? Métase con el santo, pero no con la limosna. Bueno, ahí está. Mire, por la plata baila el mono, así que por lo tanto usted no toque el dinero. Mire, usted le puede hablar a la gente en la parroquia, le puede decir en los grupos, todo de la evangelización, de esto, del otro, del Apocalipsis, de Santa Cecilia, pero no le diga de dinero, porque ahí sí, efectivamente ocurriría lo que le pasó a Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando llegó a Atenas. Otro día te oiremos hablar de ese tema. A la gente no le gusta, pero fíjense una cosa, qué cosa más rara, ¿verdad? Luego se convierten en una secta pentecostal y ahí sí empiezan a soltar dinero. Alguien que me explique dónde está el asunto. Claro, hay una explicación psicológica detrás de esa, pero no me voy a poner a discutirla en este momento. Pero fíjense, o sea, ese es el problema, ¿no? Usted métase con el santo, pero no con la limosna. Y aquí, por eso buscaban la ocasión para matarlo. Ya sabemos que la ocasión se la va a presentar Judas, ¿no? Pero vean, es hacia allá. Es que el Señor Jesús ha venido a revolucionar este mundo de tal manera que aquello que consideramos valioso nos demos cuenta que no lo es. Y ahí está el punto. Cuando hemos convertido, y a veces lo hemos hecho, la iglesia misma en una cueva de ladrones. ¿Ya? Por eso el Papa insiste tanto, ¿no? Claro, de hecho, hasta el Código de Derecho Canónico, anterior a que el Papa Francisco fuera Papa, insistía tanto, ¿no?, en evitar toda apariencia de negocio. Pues hombre, claro que debe haber colectas en la parroquia, claro que debe haber situaciones en las que se cobra por un papel, por una certificación, yo qué sé, pues, las cosas que corresponden, ¿no? Porque si no, ¿de dónde vamos a pagar la energía eléctrica y de dónde vamos a pagar el mantenimiento? ¿De dónde lo vamos a sacar? Es natural que se haga. Ahora, el problema es cuando eso es lo primero y lo más importante. Cuando todo es ir en torno a eso. Hay hermanitos míos sacerdotes que solo de eso hablan, solo de dinero. Entonces, claro que es cansador, pues, el evangelio. O cuando todo es cobrado. O sea, es decir, no vamos a prestar el salón mientras no paguen. Pues si el salón está para hacer el servicio de la comunidad, ¿no? O sea, si yo empiezo a cobrarle a la gente para que vengan aquí a utilizar los salones de la parroquia, pues hombre, claro. Ya les digo, a mí hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado con no dar apariencia de negocio. Igual, de todas maneras, si le pasó al Señor Jesús, nos va a pasar a nosotros, ¿eh? Hagamos oración, la oración del músico. Dame, Señor, gratitud para reconocer que mis dones y talentos te pertenecen y son para gloria tuya. Franqueza para cantar con alegría, alabando siempre tu nombre y tu bondad. Generosidad para compartir las cosas buenas que vienen de tus manos. Fervor para cantar con valentía mi fe católica, sin excusas ni vergüenza. Fidelidad para cumplir mis promesas, aunque a veces me cueste hacerlo. Desprendimiento para trabajar en mi comunidad cristiana y fortalecerla. Humildad para apoyar y enseñar a quienes necesitan aprender y progresar. Prontitud para practicar y ensayar con mis compañeros de ministerio. Diligencia para orar por quienes necesitan de tu ayuda y encomendártelos. Sencillez para vivir contento con lo que soy a pesar de las críticas o reprobación. Coherencia para ir a tu altar a saciarme con tu palabra, tu pan y tu bendición. Ganas para compartir contigo mi tiempo frente al Santísimo y recibir tu paz. Dignidad para vivir sencillamente y cantar siempre tu amor y tu grandeza. Amén. Está bonita la oración. Me la encontré en Facebook. Realmente me puse en el buscador oración del músico y apareció esta. Está muy bonita. Perdón, no es mía. Esto no van a salir diciendo que yo lo que hago yo le pongo mi nombre, ¿no? Pero esta no es mía. Entonces, perdón si alguien conoce quién lo hizo, díganle que está fantástico. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Cecilia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.